Saludos a todos, hermanos. Saludos a todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a un nuevo estudio, otro jueves más de estudio bíblico. Espero que todo esté yendo bien y si acaso piensa que hay algo que no está yendo bien, bueno, pues oramos para que el Señor obre en sus asuntos, en su vida. Y si usted cree necesario, pues háganoslo saber también, háganoslo saber y oramos, hermanos. Así como hemos estado orando, recuerden que precisamente el tema de los estudios los jueves es estilos o tipos de oración, ejemplos de oración que encontramos en la Biblia. Y me llamó mucho la atención, hermanos, dos lecturas bíblicas que tuvimos en la semana, dos de ellas, ha habido más, pero una que abordó la hermana Cleo. La hermana Cleo abordó cuando el Señor Jesús dio aquella enseñanza de la necesidad de orar sin cesar y cómo el Señor ilustró la importancia de permanecer insistiendo en la oración, y el Señor decía que el Señor no se tardará. La enseñanza decía que el Señor no se tardará en contestar las oraciones, pero hay que persistir en ello. Y otra era precisamente lo que leía mi cuñado Marcos hoy. Él leyó en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el encuentro del Señor Jesús con Nicodemo. Y cómo el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que le era necesario. La palabra, cuando encontramos en boca de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo, es necesario, como en el caso cuando fue a platicar con aquella mujer samaritana, y antes se sentó el Señor ahí en el pozo, pero antes de ello le dijo a sus discípulos, Juan dice que el Señor Jesús les dijo que le era necesario pasar por Samaria. Y vuelvo a decir, cuando el Señor Jesús pronunciaba las palabras necesario, el significado es que no puede ser de otra manera, tiene que ser así, no hay de otra manera. Cuando dice el Señor Jesús es necesario, significa no puede ser de otra manera. Y en este caso, cuando el Señor Jesús platicó con Nicodemo y le dijo que le era necesario nacer de nuevo, el Señor Jesús le está ilustrando que no hay otra forma de entender las cosas del reino. Cuando el Señor Jesús está allí, dijo Nicodemo, mira, Señor, sabemos que vienes del Padre, porque nadie que no venga del Padre puede hacer estas señales. O sea, solamente el que viene del Padre hace estas señales. O sea, para Nicodemo, la señal que él venía de parte del Padre es que las señales lo identificaban como eso. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo que era necesario hacer de nuevo para entender las cosas del reino. ¿Y cuáles son las dos cosas que yo encuentro similares, tanto lo que compartía hermana Cleo con esto? Es que ambas cosas, nacer de nuevo y persistir en la oración, son actos de fe de un cristiano. Todo esto son actos de fe, hermanos. Permanecer en la oración es un acto de fe. Y venir al bautismo, porque el Señor Jesús le estaba hablando a Nicodemo de nacer de nuevo y él se estaba refiriendo al bautismo, pero también al cambio que ocurre con este acto, la transformación interna, son actos de fe. Así que sigamos hermanos, permaneciendo en esta condición, tocando fuertemente al trono de la gracia de Dios, tocando al trono de la gracia hasta obtener respuesta. El Señor Jesús dijo que no se tardaría en responder, y también le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, es necesario que permanezcamos en esa condición espiritual, es una condición espiritual. Vamos a seguir hablando todavía el día de hoy, hermanos, de otro ejemplo de oración, y en contraste con lo que estuvimos platicando, lo que les estuve compartiendo el jueves pasado, no sé si recuerdan, yo les compartí la experiencia de Abraham, cuando vino el Señor y por medio de estas representaciones, que eran 3 varones,
Y dice la escritura que él supo que era Dios que lo estaba visitando y le ofreció, y después se da esta conversación. Decía yo que la oración es conversación, y esto le llamamos, el jueves pasado le llamamos conversando con Dios. Eh, y hoy va a ser una segunda parte, conversando con Dios, pudiéramos decirle segunda parte, pero es otra persona. Una persona que tuvo una conversación con Dios. Vea usted va a ver el contraste que hubo de un hombre llamado Abraham, que fue un gran varón de Dios, la escritura nos lo dice, y este otro que voy a mostrar también es un gran varón de Dios, la escritura nos dice que no hubo otro como él, no se levantó profeta jamás, ni antes ni después hubo un varón como él, pero se dio una conversación en el momento en que él apenas estaba conociendo a Dios. La conversación que vimos de Abraham con el Señor era un hombre, Abraham, que ya conocía un poco más a Dios, pero en este caso es un hombre llamado Moisés, que apenas está empezando a conocer a Dios. Él sabía del Dios de Israel, del Dios de los hebreos, todavía se llamaba el pueblo hebreo, pero eran las 12 tribus de Israel. Él sabía del Dios que se le había parecido a Isaac, Jacob, y él sabía de este Dios porque lo habían contado, pero él no tenía la experiencia de conocer a Dios. Moisés no conocía a Dios. Y yo quiero que nos situemos, si tiene usted la palabra de Dios, su Biblia, en el capítulo 3 del Éxodo. No lo voy a leer todo, pero voy a narrarle la historia. Es la ocasión en que la escritura nos dice, Moisés había salido huyendo de Egipto porque lo descubrieron que le había dado muerte a un egipcio. Y al ver él que había sido descubierto, salió huyendo y fue a dar a una tierra que le llama tierra de Madián, con un hombre que le llamaban sacerdote de Madián, de esa tierra. Y él se alojó ahí con él y se quedó a vivir. La escritura nos cuenta lapsos de tiempo, nosotros vemos como fueran muy cortos, pero vemos que cuando Moisés salió huyendo de Egipto tenía 40 años, y cuando lo vemos aquí, lo vemos ya de 80 años, ya han pasado 40 años. De vivir en el exilio. Él decidió, por decisión propia, decidió vivir en el exilio. Y dice la escritura que él, apacentando las ovejas de su suegro Yetro, de Madián, su suegro, decía, llegó a un lugar ahí, al monte de Oreb, al monte Sinaí, monte de Dios, dice la escritura. Era conocido, nosotros podemos entender que era conocido que allí habitaba, o algunas personas habían experimentado la presencia de Dios. Y llegó allí, y entonces se da aquel acontecimiento, hermanos, que muchos hemos leído. Yo le invito a que lea Éxodo 3, no está muy largo, son solamente 22 capítulos, el capítulo 3 de Éxodo. Y dice que vio aquella figura tan icónica, tan conocida, que estaba ardiendo una zarza como un arbusto, pero no se consumía, seguía ardiendo y no se quemaba, pues. Y él dijo, voy a ir y voy a ver qué cosa es. Y entonces el Señor le responde de aquella representación, una representación más de Dios, y le dice que se quite el calzado porque el lugar donde él está es santo, y él así lo hace. Entonces el Señor le empieza a hablar que ha escuchado el clamor de su pueblo en Egipto, de donde él había salido, de donde él se había salido huyendo. Dice, yo he escuchado la aflicción y el clamor de mi pueblo, y quiero descender para liberarlos. Y el Señor entonces le empieza a decir a Moisés que él tiene que ir. Y vea lo que pasa. Vamos a ver más de 2 objeciones. No le voy a decir la cantidad porque quiero mantenerlo en ascuas, o quiero mantener la atención suya. Más de 2 objeciones que Moisés tuvo cuando el Señor Jehová Dios de los ejércitos le está llamando. Esto es, hermanos, una conversación con Dios. Es lo más cercano, más allá de una oración, es lo más cercano a una oración, pero más allá, porque hemos dicho, la oración es conversar con Dios, es una conversación. Qué gran privilegio, o qué gran provecho, hermanos, podemos sacar de la oración en el momento en que nosotros la visualicemos, que es una conversación con Dios.
Dejar de verlo como una monotonía, como algo mecánico, y empezar a verlo como una conversación que estamos teniendo con Dios. Ese es mi objetivo, hermanos, ese es mi fin, al mostrarle una segunda conversación de una persona, de un ser humano, de un hombre hablando con Dios, es que yo quiero transmitir que lo que es la oración es conversar con Él, y entonces que de manera natural nosotros, al acudir a la oración, lo veamos como una conversación muy natural con Dios. Va a haber el provecho, y cómo va usted a cultivar su relación, su comunión con Dios cuando usted lo vea de esa manera. Bueno, decía yo, entonces, cuando el Señor le empezó a hablar de esa zarza ardiente, fíjese bien, allí en el capítulo 3, en el versículo 11, le dice, entonces Moisés respondió a Dios, porque el Señor le estaba diciendo, ve a Egipto, y yo te voy a enviar a los ancianos, y voy a hacer grandes señales contigo, yo sé que el faraón no lo va a dejar salir, pero voy a hacer señales, y ellos te van a escuchar. Y entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, o sea, Jehová le respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Digo, la señal que vas a tener, mira, tú espérate, aquí en este monte me van a servir. Pero no fue suficiente, es decir, el Señor estaba haciéndole una promesa, pero no es una promesa humana, es una promesa de Dios. Nosotros podemos en veces ver las promesas de Dios como, visualizarlas como humanas. Bueno, a lo mejor sí, quizá, puede ser. Bueno, nos han dicho que Dios responde las oraciones. Nos han dicho que Dios nos habla, pero bueno, a lo mejor sí. No. Dios verdaderamente cumple lo que Él promete. Y esta es una promesa que Dios estaba haciendo. Me van a servir en este monte. Esa es la primera objeción. Y hay una segunda parte de esta misma objeción. Dijo Moisés a Dios, mira, yo voy a llegar a los hijos de Israel y les voy a decir, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les voy a responder? Y entonces el Señor les dice, yo soy el que soy. Y dijo, así le vas a decir a los hijos de Israel, el yo soy me envió a ustedes. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y bueno, ahí Moisés empieza a hablar con Dios, ve y se reúnen los ancianos y habla con ellos, y yo voy a hacer que ellos te reciban. Y una vez más, se da una conversación, yo voy a hacer que ellos te reciban con bien, yo voy a hacer que tu pueblo realmente te apruebe y que te tomen como su líder, y se da una segunda objeción. Ahora en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, mira, voy a ir y ellos no me van a creer, ni oirán mi voz, porque van a decir, no te ha parecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le respondió, una vara. Y le dijo, échala al suelo. Y dice la escritura que al momento la vara esa que traía Moisés en la mano se convirtió en una serpiente, y al punto que dice, yo lo veo como algo medio chistoso, dice que Moisés andaba corriendo, huyendo de la serpiente, de esa que él sabía que había venido una vara. Y entonces el Señor dijo, bueno, ahora tómala por la cola, y una vez más la serpiente se convirtió en vara. Otra cosa más, dijo, además, mete tu mano dentro de tu túnica. Y él metió su mano, y cuando la sacó, era blanca como lepra, dice, llena de lepra. Dijo, una vez más, métela en tu regazo, escóndela. Y cuando lo volvió a sacar, su mano ya estaba común, como debe ser, naturalita, sana. Si los hijos de Israel, le dijo Jehová, no te creen con la primera señal, es decir, con la vara que se convierte en serpiente, te van a creer con esta segunda. Esa fue la segunda objeción. Entonces viene la tercera objeción. Dijo Moisés a Jehová,
ay Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Señor, mira, yo no sé hacer hablar bien. Mira, yo no sé hablar. No sé qué decir, hasta me tiembla la boca y me traba la lengua. Señor, yo no soy bueno para esto. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca? ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo la boca? ¿Acaso? Dice, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y el ciego? No soy yo, dijo Jehová, el que lo hace. Ahora pues dice, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y viene la tercera objeción. Y él dijo, mira, Señor, envía otro. Manda otro. Yo no, Señor. Manda otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y les enseñaré lo que hayan de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Si nosotros conocemos la historia, en más de una ocasión, cuando el Señor le dice que ordene que venga una plaga nueva, le dice, utiliza tu vara, golpea tu vara contra el suelo, con tu vara toca el agua y levanta tu vara. Y la vara, de ahí en adelante, fue un instrumento que el Señor puso en la mano de Moisés. ¿Sabe? Yo quiero que imagine esta cosa. ¿La vara era mágica? No. La vara no era mágica, pero Dios sabe que algunas veces nosotros necesitamos ciertas figuras físicas, visuales, para poder creer un poquito más. Fíjese bien lo que estoy diciendo, para poder creerle a Dios, en vez de creerle a Dios de buenas a primeras, porque sabe Dios que necesitamos conocerlo y tener experiencia, experimentarlo pues. Pero el Señor le dio esta vara. Fíjese bien, aquí viene la aplicación de este pasaje tan conocido. ¿No es verdad que cuando Dios nos llama para hacer algo, cuántas veces usted ha estado conversando, y yo también, hemos estado conversando con Dios sobre algún tema específico, y el Señor nos está moviendo a hacer algo, nos está indicando que hagamos algo, y no, Señor, dame otra prueba. Mira, Señor, como Gedeón, mira, Señor, si tú quieres que yo haga, mira, haz que se moje esto que está aquí, que se moje con el rocío, pero todo lo que está alrededor que no se moje. Y luego el Señor lo hace. Después le dice, no, mira, Señor, si eres tú, ahora que sea al revés, que se moje todo alrededor con el rocío, pero que no se moje esto que está aquí. Ahí andamos pidiéndole al Señor. El Señor es tan grande, tan lleno de misericordia y de amor, que algunas veces hace aquello que nosotros pedimos, pero aún en este caso, en el caso de Gedeón, pero estamos hablando de Moisés, como Moisés, aún muchas veces somos capaces de poner alguna objeción a lo que Dios nos está diciendo. Le voy a recordar lo que dije hace rato. Dice la Escritura que no se levantó otro hombre jamás, ni antes ni después. No hubo otro hombre como Moisés, ni antes ni después, en poder y en proezas, y que pudiera ver a cara a Dios como lo hizo este gran siervo Moisés. Pero aquí lo vemos en el inicio de su trayectoria, en el inicio de su comunión, de esa relación tan íntima que tuvo con Dios. Aquí no lo conocía, aquí lo vemos negándose a hacer aquello que Dios, para lo cual Dios le estaba llamando. ¿Cómo somos nosotros? Fíjese bien, cuando conversamos con Dios y cuando se da una necesidad que el Señor le dice, mira, tú hazlo, tú puedes hacerlo. No, Señor, es que yo no soy como fulano, fulana, mejor manda otro. O cuando le dicen, no, mira, hazlo. Señor, no me van a creer. Le voy a recordar, para que no vaya a decir que a mí nunca me pasó.
O por otro lado, que va a decir que solamente a mí me pasan estas cosas. Recuerda cuando les platiqué aquella experiencia que tuve cuando estaba en el hospital, hermanos, cuando la primera vez que fui hospitalizado y luego ya después que regresé para mi intervención quirúrgica, y había ahí una jovencita que conocí. No se me olvida su nombre todavía, Glenda Patricia. Y el Señor me hablaba a mi mente y me decía, ve y habla con esa joven, ve y habla. Y le decía, Señor, no, el Señor ni me conoce. No estoy bromeando, usted que me está viendo, no estoy bromeando. Yo estuve porfiando con Dios ahí, estuve dando objeciones, como discutiendo. Porfiar es discutir. No, Señor, no. Ay, mira, no me conoce, ni la conozco, ¿qué voy a hacer? Y luego después llegó, si recuerda que le dije, llegó alguien ahí y la mamá se llama Lucía, recuerdo se llama la mamá de esta muchachita. Y salió y yo escuché hasta mi cuarto donde estaba yo, que voy a ir a pedir oración por ti. Y oraron, pero desde otro cuarto. Y dije, mira Señor, ya oraron por ella, ya. No, me dice Señor, no, tú vas a ir. Y ahí estaba yo porfiando con Dios hasta que fui y ya me enteré de todo lo que sucedió y fue una enorme bendición para mí. Y yo creo que Dios, ya no volví a saber esta jovencita, yo quisiera saber, porque estoy seguro que Dios hizo y estará haciendo grandes cosas en la vida de esta familia. ¿Por qué le cuento esto? Para que vea que 100 veces objetamos con Dios, ponemos objeciones, discutimos con Dios. Y, no, Señor, no me van a creer. Mira, no me van a creer. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir? Y la otra le dijo, mira, voy a llegar y le voy a decir, pues, ¿quién le voy a decir que me envió? No, pues diles que Jehová Dios, que yo soy, te envió. Y más adelante, Señor, mira, ellos ni me van a oír, ni me van a creer, van a decir, no es cierto lo que nos estás diciendo, no es cierto, no, es mentira que Dios se te apareció y que te habló. Y el Señor le empezó a decir, mira, vas a hacer estas señales, yo te voy a respaldar, va a haber señales. ¿Sabe cuál es la traducción de esto de que va a haber señales? No esperemos, hermanos, si Dios quiere lo puede hacer, pero no esperemos que usted también llegue con una vara y se convierta en serpiente o que su mano se transforme. Lo que nosotros debemos entender, si Dios quiere lo hace, pero lo que nosotros debemos entender es que Dios dijo, yo voy a hacer que haya señales de que te estoy respaldando. ¿Cuáles son las señales? Transformadas las vidas, vidas transformadas, cambios en la vida de las personas que saben y que entienden la presencia de Dios. Voy a hacer señales. Tú te vas a dar cuenta. ¿Hemos visto nosotros señales en estos tiempos? ¿Usted ha visto señales en su vida? ¿Ha visto usted el obrar de Dios en su vida? ¿Lo ha visto? Yo sí. Yo lo he estado viendo constantemente en la vida de muchos. ¿Cómo nos entero? Pues constantemente estamos orando. Estamos peticionando y hemos visto muchas oraciones respondidas. Muchas oraciones que Dios está contestando de una y de otra manera. Dios está allí, ahí está. Esas son las señales de que Dios nos está respaldando. Y también lo que sigan llegando más necesidades es Dios respaldando, diciendo, mira, yo voy a seguirte respaldando. La tercera ocasión dijo Moisés, mira, Señor, ya para casi para terminar, yo no sé qué decir, Señor. Yo no sé ni hablar. Y cuando empiezo a hablar, se me traba la lengua, soy como tartamudo. No, yo no sé hablar, Señor, yo no sé qué decir. Esta objeción se me hace tan común, hermanos, en los hijos de Dios. No, hermana, le invito a que participe en esta actividad, a que participe en esta... No, hermanos, pues es que yo no sé qué decir. No, hermano, es que me tiembla la lengua o me trabo, hermano, a lo mejor estoy inventando, pero es la objeción más común que le ponemos a Dios. Cuando Dios nos está llamando y que le queremos decir que no podemos, yo no puedo, Señor, no, mira, yo no tengo ni imaginación, no sé qué decir. Entonces el Señor le dijo, mira, yo soy el que hizo la boca, yo soy el que hizo al mudo, el que hizo al ciego. Dijo, yo voy a hacer que todo funcione, yo tengo el poder
para hacer que una lengua funcione, para que una boca se abra. Yo voy a ir. Yo estaré con tu boca, le dice, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Pero sabe, si no damos ese paso, no vamos a experimentar las proezas que Dios hace. Tenemos que dar ese paso. Atrévase a hacerlo. Atrévase. Cuando nos ponemos a hacer, Dios hace. Cuando nos ponemos a trabajar, en una ocasión oía a este hombre, creo que ustedes lo han escuchado, este hombre que también tiene grabaciones. Algunas veces lo escucho, me gusta lo que él dice, William Arana, y él utilizó una figura muy interesante que me gustó mucho. Cuando el Señor llamó a Eliseo, dice, Eliseo estaba trabajando. Cuando Dios llama a personas que están trabajando. Cuando Dios empieza a hacer cosas por medio de personas que llama, son personas que las ha encontrado trabajando, haciendo algo. Dice la Escritura que cuando el Señor, por medio de Elías, llamó a Eliseo, Eliseo andaba arando junto con otros que traían yuntas de bueyes. No lo encontró de ocioso, no lo encontró sin hacer nada. Cuando Dios llamó a Moisés también aquí, lo encontró trabajando, lo encontró apacentando, o sea, pastoreando ovejitas, pues. No lo encontró allá en la casa y rascándose la panza. No, el Señor lo llamó haciendo algo, porque cuando las personas se ponen a hacer algo, Dios hace a través de ellos. Póngase a trabajar, hermano, hermana. No le diga que no al Señor, dígale que sí. Señor, bueno, si quiere puede decirle como Moisés, Señor, si tú me estás hablando, bueno, yo no sé hablar mucho, pero tú me vas a respaldar si tú me estás llamando. Y como lo decimos, éntrele. La última objeción. Ay, Señor, mira, manda otro. Ya Moisés no tuvo más que decir cuando el Señor en cada una de las objeciones le decía, yo voy a hacer por ti. Que Señor esto, yo te voy a ayudar. Señor esto otro, yo te voy a ayudar. Mira, yo te voy a ayudar. Yo voy a estar contigo, yo te voy a respaldar. El último dijo, no, Señor, ¿sabes qué? Que lo haga otro. Eso es lo que le está diciendo, ¿eh? Señor, envía, te ruego por medio del que tengas que enviar. Otra traducción dice, te pido que mejor manda otro, que otro lo haga. ¿Sabe que esa es una acción tan común, un comportamiento tan común entre los hijos de Dios? Queremos que alguien más lo haga. Yo no. Yo tengo tiempo. ¿Sabe? Yo me canso muy rápido. ¿Sabe? Eso no es para mí. Yo me fatigo. Ciertamente nos fatigamos, pero vamos a experimentar tiempos de refrigerio con Dios si nos lanzamos al ruedo. Si nos cansamos, hermano. Yo lo sé, hermanos. No le estoy diciendo ni le estoy cancelando a usted que me escucha que el cansancio que no existe, como alguien dice, es mental. No, es real el cansancio, existe, pero también vamos a experimentar tiempos de refrigerio de Dios. Yo lo sé, hermanos. En estos últimos días me he dado a la tarea de hacer una memoria de muchas y tantas cosas que yo he hecho y le digo, Señor, ¿cómo pude hacer todas esas cosas? Y llego a la conclusión, fuiste tú, Señor. Tuviste que haber sido tú, porque yo he visto, cada momento he visto que mis capacidades han sido rebasadas. Pero le aseguro que si no hubiera experimentado, si no me hubiera atrevido a ir a la práctica, o sea, experimentarlo, no lo hubiera comprobado. No hubiera comprobado las promesas de Dios. Estaba recordando tantas cosas que se han hecho, hermanos, tantas cosas que hemos hecho juntos. Y Dios siempre nos ha respaldado. Yo hoy le invito a que haga memoria de cosas que hemos hecho juntos. Yo le invito a que haga memoria de cosas que usted ha hecho, que ha visto la mano de Dios obrando. Le invito a usted a que haga memoria. ¿No es verdad que Dios ha estado ahí? A lo mejor muchas veces usted pensó que no había solución o que todo se acababa o que de plano tiraba la toalla, pero mire,
aquí estamos todos, yéndose adelante con la ayuda de Dios. Nos queda solamente una oración más y vamos a terminar de una manera muy singular, hermanos, con estos ejemplos de oraciones del Antiguo y del Nuevo Testamento. ¿Qué le parece esta conversación? Esta oración, llamémoslo también. ¿Qué fue una conversación? ¿Qué le parece esta conversación de Dios con un ser humano? Otra conversación más. Dice la Escritura que todos los grandes hombres y mujeres de Dios eran personas sujetas a las mismas pasiones que nosotros. Dice el Señor Jesús que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como nosotros y oró, dice la Escritura. Pedro, perdón, creo que es Pedro el que dice más bien, ya me estaba equivocando. Oró y oró tan fervientemente que no oró por 3 años y 3 meses, si no mal no recuerdo. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Era un ser humano, pues, pero le creyó a Dios. Grandes cosas, familia, hermanos, amigo, me ve, grandes cosas pueden suceder a su alrededor, en su vida y en la vida de los suyos, si usted le cree a Dios. Solo tiene que creerle. Entréguele su voluntad creyéndole a Dios y grandes cosas pueden suceder. Esto es en el área de la fe. Son actos de fe. Créale a Dios, créale y permítale que Dios haga grandes cosas. Hoy yo quiero recordar, como cuando las personas se están graduando en los actos académicos y cuando los mencionan, es lo que le llaman mención honorífica, cuando mencionan alguno de los alumnos que están graduando, solamente los mencionan como destacados. ¿Sabía usted que eso no aparece en los documentos? La mención honorífica es algo que se da solamente en el acto. No dice ahí en su expediente, no dice mención honorífica, ¿no? Todos los que estuvieron presentes en el acto escuchan a la personalidad que tiene el honor de hacer mención de ese o esos alumnos, mencionarlos como destacados. Eso es la mención honorífica. Y estoy rodeado, hermano, yo doy gracias a Dios. Estoy rodeado de tantas personas que han demostrado su fe, han demostrado fidelidad. Todos, hermano. No minimizo a nadie. Todos ustedes, hermanos. Y aprovecho para decir que Dios ha mostrado, hermanos, ha mostrado su fidelidad en estos tiempos, hermanos. No ha hecho falta en ningún momento en el área de lo económico y lo monetario, hermanos. No ha hecho falta dinero para pagar las deudas, para pagar el agua, la luz. No ha faltado una sola semana en que me hayan dejado de dar el semanario que se me da, hermanos, porque la iglesia me paga, hermanos, y yo doy gracias a Dios por ustedes, por todos ustedes que lo hacen, que contribuyen. Y yo hago una mención de cada uno de ustedes porque han participado de esto. Y Dios ha mostrado su fidelidad a través de la fidelidad de ustedes. Ha habido lo suficiente, hermanos. Me he enterado, he tenido reuniones nacionales con iglesias y pastores por ejemplo, en Monterrey, un hermano decía que muchas iglesias han cerrado porque no pudieron seguir con sus gastos. Eran iglesias que pagaban rentas. Muchas iglesias, dicen ellos, que muchas iglesias cerraron porque su pastor murió. Hubo varios casos en que murió el pastor y la esposa del pastor, y algunos otros casos en que no solamente murió la esposa del pastor y el pastor, sino que hasta algún miembro más de la familia. Es espantoso, hermanos. Y en México, en el Distrito Misionero de México, en el DF, aún ellos no han tenido permiso de abrir sus iglesias. Yo creo, hermanos, que el Señor, por alguna razón,
hemos experimentado la gracia y la misericordia de Dios de manera espectacular acá, porque a Él le ha placido. Y quiero mencionar a alguien. Y vuelvo a decir, yo no minimizo a nadie, pero sí quiero hacer una mención. A hermana Lupita Flores. Yo les voy a ilustrar con esto. Dice una anécdota que en cierta ocasión un pastor fue a visitar a una antigua miembro de una congregación, una ancianita, que ya no podía moverse. Estaba postrada en cama y ya no podía ir a la iglesia. El pastor la visitaba a su casa. Y cuando llegó el pastor a esta casa, le dijo a esta ancianita: vengo de recorrer toda la ciudad. Era un pequeño pueblo. Vengo de recorrer el pueblo. Y esta ancianita le respondió al pastor: qué bien, pastor, yo también acabo de hacer lo mismo. ¿Cómo? Le dijo, si usted no puede levantarse. Es que para recorrerlo como yo lo hago no necesito salir de aquí. He recorrido todo el pueblo con mis oraciones. Y yo sé, hermanos, que todos somos hombres, personas, mujeres y hombres de oración. Yo lo sé. Pero la hermana Lupita, que está allá postrada en cama, es un gran elemento para permanecer en oración. Y el Señor bendiga a la hermana Lupita. Yo pienso que la hermana Lupita puede iniciar un ministerio. Hermana Lupita, si me está escuchando, inicie un ministerio nuevo. Un ministerio de oración. Usted puede dirigir algún ministerio de oración o puede involucrarse en lo que ya hay, en sus capacidades, en sus experiencias. El Señor bendiga a la hermana Lupita. Y vuelvo a decir, el Señor nos bendiga a todos, familia. Todos. El Señor bendiga a todos. El Señor me bendiga a mí también. Y bendiga a mi familia. El Señor le bendiga a usted donde quiera que está. Doy gracias a Dios por todos los que han participado en estos tiempos de peticiones, de oraciones, lecturas bíblicas. Todos ustedes saben quiénes han participado. Y a quienes no se han animado a participar, yo hoy les digo, anímese. Con el corazón y sin hacerle sentir mal, sin regañarle. Anímese. Deje que Dios le use a usted también. Anímese. No sabemos si a lo mejor el Señor inicia un nuevo ministerio con usted también. El Señor nos bendiga a todos y voy a hacer esta oración para terminar, hermanos. Véngase el domingo con la ayuda de Dios. Mire, ya otro gran número de personas han sido vacunadas. Yo precisamente hoy fui a que me pusieran la vacuna. Mire, no me pasó nada, no me puse de color verde, no empecé con que me pusieron un chip o que me sentí, solamente estoy bromeando. No pasó nada, hermano. Ya me puse la vacuna. Lo demás lo hace Dios. Yo solamente obedezco las indicaciones, pero mi fe y mi confianza están puestas en Dios. Si usted estaba teniendo una objeción para no poder asistir porque la vacuna, pues esto, ya estamos listos. Véngase a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y a disfrutar del compañerismo. Hagamos que todo lo presencial, que las actividades reinicien en nuestra iglesia. Hay grandes planes, hay grandes proyectos. Tenemos nuevos proyectos. El Señor los bendiga, ya se los daremos a conocer, ya se enterará también de esos proyectos que hay. Vamos a orar. Señor bendito, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque nos llamas, Señor. Gracias porque nos hablas. Tú podrías, Señor, simplemente ignorarnos, cerrar tus labios y dejar de hablarnos, o incluso cerrar nuestros oídos para que no pudiéramos escucharte más. Pero si hoy, al escuchar tu palabra, algo nos llama, Señor, algo, Señor, nos suena, nos resuena en el oído, es porque quizá tú nos estás llamando. Gracias por tu palabra, gracias porque nos llamas, gracias porque nos invitas a participar en tu reino, Señor, de manera, Señor, en practicar algo, Señor, participando. Señor, si tú nos llamas es porque sabes que podemos hacer algo. Gracias por ello. Bendice a cada familia representada por los méritos de Jesús. Amén y amén. Señor los bendiga. Estamos despedidos. Bendiciones.